tumores benignos, casi todos, sobre todo el hemangioma o los quistes simples, son defectos de fábrica. ¿Qué quiere decir eso? Eso es del nacimiento. Entonces, vamos a ver. El hemangioma es el más frecuente en las autopsias. ¿Qué quiere decir? Que clínicamente no da repercusión, no da manifestaciones, salvo el tamaño considerable, más de 5 centímetros. Entonces, hasta el 20% autopsia. Es más frecuente en las mujeres, pero aquí hay variables. Hemangiomas gigantes 4 o 5 pueden producir sintomatología por efecto de masa, o puede haber sangrado. Un hemangioma que es una alteración vascular, ya sea arterial o venosa. Entonces, los capilares aquí están comprometidos. Esto es del nacimiento. ¿Sí? Aquí tienen una imagen, un hemangioma. ¿Por qué? Aquí tienes medio de contraste. Y tienes otro hemangioma, pero esto es en otra fase. Todo esto es igual líquido. Entonces, diferentes presentaciones pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Eso es variable, depende de la persona. Más frecuente en mujeres, y esto solo se diagnostica más de las veces en las autopsias. Hemangioma, a ver, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La ecografía nos ayuda. Lesión bien delimitada. Aquí vamos a ver que esta imagen no es bueno querer confirmar. Si es una imagen homogénea, bien delimitada, compatible con un hemangioma o un quiste simple. La ecografía te sirve, pero el que te va a servir más es la ecografía Doppler en este tiempo. Pero si no hay esto, la resonancia con contraste. Este es el estudio ideal para poder determinar sensibilidad 90-95%. Entonces, diferencia el hemangioma de otras lesiones. Hay alteraciones congénitas que se originan en los capilares arteriales y los venosos. Estos son los hemangiomas. Hay otros que se presentan lejos del hígado, entonces en el intestino delgado, alteración vascular, capilares arteriales, sangrado, manifestación de sangrado sin causa aparente masivo. Y al poco tiempo, a la hora, a la media hora, desaparece como si nada. Entonces son otro tipo de alteraciones que también son congénitas y requiere este estudio. Con esto no lo vamos a poder encontrar, pero ¿cuál es el estudio ideal? Eso, las angiografías. ¿Cuáles son sus indicaciones de cirugía? No hay sintomatología mayores de 10 con riesgo de hemorragia, de ruptura. Eso sí, hacer algo, pero tampoco es factible decirles este es el tratamiento. Puedes tratar de quitar todo, pero seguramente vas a coagular, vas a pulmonar o vas a poner puntos de transmisión para hacer la hemostasia o vas a empaquetar con el epílogo. Entonces, no hay una regla para esto, no es decir que esto hay que hacer de acuerdo a las circunstancias. Lo ideal es no tocar. Si con la ecografía sospechas, con esto confirmas, tienes seguridad. ¿Por qué? Esto es con contraste. Y te permite ver, las primeras imágenes son con contraste. Entonces, esto se diagnostica de esta manera. Estos no se malignizan. Desde que ha nacido el bebé y tiene este defecto, es benigno hasta que se muere. No tiene potencial de malignización. El adenoma es otra lesión benigna que afecta a mujeres jóvenes, mujeres en edad fértil, mujeres que hacen uso de los anticonceptivos o mujeres que usan anabolizantes, esas cosas para hacer ejercicio, para esas cosas. Esto
Es un tumor muy raro, pero estas pacientes que están en edad fértil son adictas a los anticonceptivos. Esto es hormonodependiente. Entonces, esto se va a asociar al tiempo de uso del anticonceptivo. Así como el cáncer de mama es un factor de riesgo el uso de anticonceptivos orales o parenterales por más de 5 años. Aquí tienes 9 años para producirte un adenoma. El adenoma es un tumor benigno, pero bien localizado. Entonces, solo en mujeres jóvenes, edad fértil, entre estos adenomas hay 4 subtipos. De estos 4, los que tienen importancia es este, el subtipo B catenina, el 10 al 15%. Este sí tiene potencial de malignización para el carcinoma hepatocelular. Los otros no tienen potencial de malignización. Entonces, esto se opera, depende del tamaño. Si el tamaño es menos de 3 centímetros, observación, con el hecho de suspenderle los anticonceptivos o estas cosas anabolizantes que consumen, si es que consumen, con eso puede tener regresión. Y si tienes regresión, no hay nada que hacer. ¿Cuál es la presentación? Dolor por sangrado. También como los hemangiomas, esto puede sangrar, puede romperse. Depende del tamaño, depende de la localización y puede llevar a cirugía por un abdomen agudo, por sangrado. Entonces, cuanto estos adenomas son mayores de 5 centímetros, el riesgo de sangrado, de rotura, es mayor. El diagnóstico, resonancia. Entonces, esta es la de elección. El subtipo B-catenina, beta-catenina, puede mostrar elevación de la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral para un cáncer de hígado. Entonces, esto se eleva. Aquí a veces sí hay que hacer biopsias si es que la sospecha clínica es grande. Necesitamos así. No es que esto va a sangrar si haces la biopsia, es un tumor solo, macizo, pero de comportamiento benigno. Simplemente que al tener esta variante del adenoma, el subtipo B beta-catenina, ese sí puede tener, es el único que tiene transformación maligna. Y es bueno ir con calma, si es que es esta variante de ese adenoma, hay que hacer biopsia para confirmar o descartar. Entonces, hay que suspender en su manejo, suspender los anticonceptivos orales, sí o sí. Los anabolizantes, con esto puede tener regresión el tumor. Si el tumor es mayor de 5 centímetros y es de la subtipo beta-catenina, entonces aquí el riesgo de malignización es mayor. Puede haber crecimiento y eso te hace sospechar de que aquí puede haber transformación y en poco tiempo. Adenomas menores de 5 centímetros, seguimiento con resonancia, pero siempre suspender el tratamiento hormonal que hacía. A veces la mujer ni siquiera hace tratamiento por indicación médica o prescripción médica, sino por el deporte, por su necesidad. Pero yo creo que es bueno saber estas cosas para que también la mujer se cuide. La mujer no es un objeto descartable o a la cual se le puede meter estas cosas. Perfectamente la mujer puede cuidarse sin necesidad de tratamiento hormonal. Entonces, no es de que se va a cuidar pues meses, son 3 o 4 días. Si haces el buen cálculo, no necesitas más. Y es más sano y es más libre tu cuerpo. Pero uno tiene que aprender a cuidar su cuerpo, a quererse para hacer estas cosas. Entonces, aquí la función del hombre y de la mujer simplemente, si bien es cierto, se disfruta, pero también el hombre tiene que tener conciencia para cuidar a la pareja, a la mujer, y la mujer tiene que aprender a cuidar de su cuerpo.
Y esto simplemente es voluntario. Tal vez falta de orientación en el momento adecuado para los riesgos. Tenemos aquí en el hígado, tenemos las trombosis, tenemos el cáncer de mama. Entonces son factores de riesgo, jóvenes. Y eso es bueno que aprendamos para poder orientar a la gente. El embarazo está contraindicado hasta quitar esto por el riesgo de sangrar. Otra de las lesiones benignas es la hiperplasia nodular del hígado. Esta lesión también afecta más frecuentemente a las mujeres, lamentablemente. ¿Cuál es su prevalencia? El 3%. No es un tumor, sino es una hiperplasia vascular, pero del parénquima. Entonces, aquí hay una malformación aparentemente del capilar arterial. Predomina en mujeres, relación mujer a hombre, 8 mujeres por un hombre. Entonces, en el hombre es rarísimo. Esto, ¿cómo se presenta, jóvenes? La hiperplasia nodular, su nombre lo dice como nódulos, pero es una hiperplasia del tejido hepático. Es lesión benigna, no tiene transformación maligna, pero puede haber sangrado. El hígado es reemplazado por nodulaciones que ocupan todo el parénquima de extremo a extremo. Si es total o dependerá del tiempo, pero es igualito que en el tiroides. Son como uvas, nodulaciones que están en la superficie del hígado. Entonces, esta cuestión no tiene potencial de malignización, pero tampoco aquí hay un tratamiento para hacerlo, pero se menciona porque es una de las patologías tal vez más frecuentes, donde uno se siente impotente para poder decir cuál es el tratamiento. A veces esto no se hace diagnóstico por exámenes, se hace diagnóstico por cirugía incidental que a la exploración encuentras esto. Entonces, la anatomía patológica nos va a decir que tiene una cicatriz central, pero con una fibrosis estrellada. Y todo esto va a tener septos que van hacia la periferia. Entonces, hay cápsula verdadera, pero los hepatocitos son normales, pero con el paso del tiempo, estos hepatocitos también son desplazados, son reemplazados. ¿Cuál es el riesgo de esto? El sangrado, jóvenes. Y si esto se presenta, condiciona un cuadro agudo, no hay mucho que hacer. Fulgurar o un puntito transitivo, con elegancia, suave, hasta cohibir eso. Tratamiento así no hay, porque tuviéramos que quitar el hígado todo y reemplazar por otro hígado para eliminar esto. Esto evoluciona lentamente, pero no hay mucho que hacer. Estos pacientes normalmente, cuando se operan de la vesícula, si se explora, se toca, se ve en el hígado. ¿Cuál es la imagen diagnóstica, la resonancia que permite por el medio de contraste? Cicatriz central, pero también hay una lesión isodensa, basal, pero la cicatriz central es patognomónica, pero tampoco no se ve en todos. Las nodulaciones son variables, son medianos y grandes. ¿Grandes qué tamaño? 3 centímetros, 2 centímetros lo máximo. ¿Cuál es el manejo? Observación, no hay tratamiento. Entonces, solo resección si hay síntomas que persisten, sobre todo descartar adenoma, pero esto no se maligniza, pero en un hígado puede haber un segundo primario, y a esto es lo que se menciona, el carcinoma, el hepatocarcinoma. Pero esto, jóvenes, el adenoma sí es mujer, aunque esto también es más frecuente en mujeres. Yo en mi
instancia aquí un pacientito en esto, varón. Era un paciente que se operaba de la vesícula. Pues por alguna razón tuvimos que abrir, porque el sangrado era muy importante. Y tocando esto, pues el hígado era nodular. Lo que hicimos simplemente era una pequeña biopsia de un sitio que no nos comprometa ni complique la existencia del paciente con el sangrado. El resultado, una hiperplasia nodular. No hay nada más que hacer, simplemente explicarle al paciente que debe tener cuidado con el deporte, con las actividades laborales, los golpes, los traumas que pueden lesionar o estallar el hígado y causar sangrado. Entonces, eso es lo que hay que hacer con la hiperplasia nodular focal del hígado. Ahora, los quistes simples y otras lesiones benignas. Esto también es congénito. Un quiste simple es una colección líquida homogénea. Puede mínimamente aumentar de tamaño, o puede no. Esto es de nacimiento. Y la persona tiene 50 años, ha vivido con esto. Y esto, una mayoría se hace diagnóstico también por autopsias. Puede haber enfermedad poliquística, hígado, riñón o páncreas, de la misma manera. Son varios quistes. Entonces, en esto tampoco hay que hacerle mucha cosa. Puedes hacer punción aspirativa, puedes esclerosar eso, o puedes destechar, pero no es significativo. Eso lo puedes hacer si es que la lesión está muy superficial. Pero si la lesión está en el parénquima, eso es un trauma que tal vez el paciente y el médico van a lamentar el someterse a eso. Hablan del trasplante. El trasplante para todas las lesiones es similar, desde el hepatocarcinoma, la hiperplasia nodular, igual, la cirrosis, igual, pero para esto se necesitan muchas cosas jóvenes. Y en nuestro medio todavía no tenemos las condiciones para que se lleve a cabo un trasplante de hígado. Los trasplantes no hacen uno por el deporte. Eso se hace cuando hay una reglamentación de las mismas leyes del Estado que regulan la acción de los servicios de salud. Entonces, no es tan fácil. Así se dice trasplante de hígado. Aquí que se puede hacer, sí se puede hacer. Pero para hacer eso, primero tener una ley que te proteja. Entonces, para que todo tiene su control, tiene todo su legalidad. Y en estas cosas de los trasplantes es mayor todavía. Y no es tan fácil. Yo estaba en el tercer año de cirugía. Nos indicaron, en el hospital se hacía trasplantes, nosotros hacíamos trasplantes renales. Nos indicaron que había un paciente en el hospital de Magdalena de las Salinas, un hospital de trauma, un paciente que estaba hace 3 meses con muerte cerebral, un accidente de tránsito, y era donador. Pues nos dijeron que vayamos, quitemos el hígado para poder hacer un trasplante. Era presentarlo y 2 residentes. Llegamos allá y por algún motivo que la familia no estaba preparada, faltaba algo. Bueno, nos estamos regresando, pero al salir, unos señores muy trajaditos se nos acercan y le dicen por su nombre al doctor: sí, yo soy Luis. Doctor, quiero presentarme, yo soy oficial de la policía judicial. Entonces, me place que no haya hecho la cirugía, pero quiero recordarle que este tipo de cirugía no está autorizado por la ley mexicana. Entonces, usted iba a incurrir en un error. Usted operara eso y se iba preso conmigo con todo su equipo.
se nos ha producido el trasero. No sabíamos, no conocíamos. Entonces las leyes son bien duras en ese aspecto. No porque lo vas a hacer, no porque vas a hacer el favor para salvar tal vez la vida de otra persona, vas a romper la ley, vas a violar. Es una falta, es una violación y eso se sanciona. Lamentablemente, pues no hemos tenido ganas de ir a volver a ese lugar para hacerlo. Nosotros íbamos a extraer. Probablemente eso sí iba a hacerse en otro momento, el trasplante. Pero lo primero que queríamos es quitar el hígado. Así de duras son jóvenes. Aquí tenemos autorización para córnea, para riñón, para hígado se necesita una ley que apruebe el Congreso. Y eso pues, es válido. Si no hay eso, no podemos hacer. Quiste simple, entonces, la poliquistosis hepática, renal o pancreática. Son varios quistes. No tienen potencial de malignidad. Puede causar alteración por el tamaño, por compresión, pero tampoco no son molestias que el paciente estuviera poniendo en riesgo su vida. Los amartomas, el amartoma biliar. Entonces, hay microamartomas biliares, pero tienen aspecto quístico. Y esto se llama enfermedad de von Meyenburg. Entonces, esto hay que diferenciar de las metástasis por imagen. La imagen metastásica es estrellada y estos son bien delimitados. El lipoma y el mielolipoma son lesiones de tejido graso. No tienen potencial. La resección solo si el tamaño es de tamaño considerable o causa demasiada molestia. Como por decir, tengo lipomatosis. Doctor, tengo en la espalda. Me molesta, me duele. Tienes lipomatosis. No tienes un lipoma, tienes cientos. El tratamiento no es quitar todos. El tratamiento es quitar algo. ¿Cuál es el lipoma? ¿Cuál es el que le molesta? ¿Cuál es el que te duele? ¿Cuál es el que te perjudica para tu actividad? ¿Estás sentado? ¿Estás echado? ¿Te molesta? ¿Cuál? Es el que quitar. No es necesario quitar todos. Aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación. Lesión hemangioma. Paciente, mujer, 30-50 años. Imagen, tomografía, resonancia, realce periférico. Antígeno, es normal. Tratamiento, observación, hemangioma. La hiperplasia nodular focal, mujer, 20-40 años. Hay realce de la cicatriz más cicatriz central. Alfa-fetoproteína normal, observación. No hay nada que hacer. El adenoma, mujer fértil con uso de anticonceptivos. Imagen, variable del subtipo dependiente. Alfa-fetoproteína normal o puede haber, si es que la beta-catenina, el subtipo beta-catenina está presente. La mitad de los pacientes tienen potencial de malignidad. Entonces, por eso va a estar elevado la alfa-fetoproteína. Resección mayor si es de 5 centímetros. El quiste simple a cualquier edad. Imagen, hipodensidad homogénea. Todo es igualito, simplemente es más oscurito, nada más. Alfa-fetoproteína normal. Tratamiento. Si da molestias, si es accesible, puede que tenga esto uno grande, pero intraparenquimatoso. ¿Para qué lo vas a tocar? No tiene ningún sentido. El adenoma, el amartoma biliar, es hallazgo incidental. Múltiples microquistes. Alfa-fetoproteína no hay. Observación. Y eso es todo. Un pequeño resumen de las lesiones benignas. Ahora, lo que vamos a ver es el carcinoma hepatocelular. Esto cada vez es más frecuente en el mundo entero. El mundo va cambiando. No sabemos exactamente si esto va aumentando o simplemente es la proporción de acuerdo al número de personas que vamos habitando la Tierra.
Entonces, todo esto vamos a ver. ¿Cuál es la epidemiología global del carcinoma hepatocelular? Es el sexto cáncer más frecuente en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer. Este cáncer es muy agresivo, jóvenes, en hombre y en mujer y en el que lo padece. Hay 900.000 nuevos casos anuales en el mundo entero. Eso es lo que reporta la OMS. Predomina en Asia Oriental, África, subsahariana y por la alta prevalencia de hepatitis B. La hepatitis es un factor de riesgo potencial para esto. Entonces, la hepatitis B es la hepatitis que se contagia a través de las punciones. No es por vía oral. Esta hepatitis, que te haya dado hepatitis a los 10 años, 20 años después vas a tener cirrosis hepática. Es la evolución natural. Por eso a ustedes les ruegan para que se vacunen contra la hepatitis. ¿Por qué? Porque van a entrar a quirófano, van a estar atendiendo pacientes en emergencia, con sangrado, o se van a pinchar al suturar. Es para protegerles de esto que es la hepatitis. Ahora, no sé si es la hepatitis el que es al que hay que tenerle miedo o es al virus del SIDA. Tal vez este es el último, por el impacto social, emocional, familiar o como quieras, el SIDA. Pero la hepatitis B, también es jodido. También una persona se muere. Y se muere con otras cosas. Hepatitis B no hay tratamiento. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir con el paso del tiempo? El hígado se va a hacer cirrótico. ¿Qué es un hígado cirrótico? Es un hígado que ha cambiado su estructura celular por fibrosis. Es un hígado que no funciona adecuadamente, no cumple la función para la cual ha sido creado. Empieza la hipertensión portal. Y con eso viene todo. Sangrado digestivo, varices hepáticas, úlcera gástrica, vas a tener ascitis, vas a tener hemorroides o otras alteraciones, circulación colateral. Entonces, todo lo que se ve en la cirrosis es lo que causa. No siempre un paciente que tiene cirrosis es que ha chupado toda su vida. No. Estas cosas son peligrosas, jóvenes. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para el carcinoma hepatocelular? Entonces, aquí tenemos el carcinoma hepatocelular, tenemos el hígado. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Metabólico, condiciones de salud. Hígado graso. Esto está aumentando en boga en la cuestión de como factor de riesgo. Aunque hígado graso, jóvenes, vas a hacerte una ecografía, te dicen, tienes hígado graso. Y la ecografía es blanco y negro. Es como ver el infinito sin luna y sin estrellas, o en una noche nublada. No vas a poder diferenciar. Para eso necesitamos una biopsia, tejido hepático, que el patólogo nos diga. Aquí, este tejido está reemplazado por grasa. Ese es un hígado graso. La cirrosis alcohólica, la diabetes tipo 2 y la obesidad son factores de riesgo metabólicos para el carcinoma hepatocelular. También hay un factor hereditario. Una mayoría de los cánceres de estos así agresivos son por herencia genética, nos guste o no nos guste. Estas cosas que aquí hablamos, esto que decimos, las toxinas, o estas cosas son factores ambientales, son factores dietéticos que están en el mundo. ¿Que podemos evitarlas? Sí, podemos evitarlas. Pero el cáncer de etiología genética no la vamos a poder evitar. Eso es por herencia. Eso sí o sí.
está programado para decirte, después de los 30 o 40 años vas a presentar esto. Es como una computadora. Está impreso en los cromosomas. Hay una falla, un defecto en un cromosoma. Y esa persona, pues a esa edad, de la nada, va a tener un cáncer, le guste o no le guste. Y eso está expresado en los trabajos de investigación del caballero que ha hecho el síndrome de Lynch. Con ese estudio se ha consolidado que el cáncer no es como nos lo habían pintado de un principio. Por ejemplo, el cáncer de colon, que se origina solo en un pólipo, no solamente en el pólipo. El pólipo es un factor de riesgo. Tienes 3 o 4 pólipos que son premalignos, sí, tienen potencial de malignidad, solitos ellos, pero hay otra cosa que es más importante y más valedera, el antecedente cromosómico. El tiempo de realizarse los cariotipos van a ser. El tratamiento del cáncer no es tanto con medicinas jóvenes. Con medicinas es un dineral que manejan las empresas. Pero el tratamiento del cáncer es manipulación cromosómica. La ingeniería genética tiene las respuestas para todo esto. Un linfoma, ¿qué cromosoma está alterado? Si ese cromosoma lo corregimos, ¿tendrá linfoma? No, pero se puede adelantar. Yo creo que ese es el tratamiento a futuro del cáncer. No es, las cosas que nos venden son lucrativas. Las empresas tienen que ganar, las fábricas de medicamentos tienen que vender. Entonces, así como las armas es negocio para un país, para 2 países, ¿qué le importa que el mundo se mate? Pero la cosa tiene que recibir dinero ellos. Es algo parecido en la venta de los medicamentos. Pero ojalá que cambie todo esto y que haya, pero yo creo que no está lejos esa cuestión. Por ejemplo, la oveja Dolly. Eso es un trabajo de la ingeniería genética. Entonces, ¿eso qué tiempo tiene? Pero de aquel entonces ha quedado un poco silenciado esto. Pero yo creo que en el mundo sí hay tratamientos y hay correcciones. Hereditario. Hemocromatosis, enfermedad de Wilson. ¿Qué es la enfermedad de Wilson? Esto se ve en pediatría, se ve en medicina. Perfecto, deficiencia. Deficiencia de alfa-1 antitripsina y tirosemina. Todos estos son hereditarios. Hay otros, los virales, esto. Hepatitis B, 50%. Hepatitis C, jóvenes, la hepatitis no es solamente A y B. Hay hepatitis A, B, C, D, E. Entonces, estas raras son las que más producen cirrosis. Empieza con la B, la C, la D, la E. Entonces, algunos de ellos en algún momento es fulminante, porque el daño que produce en el hígado repercute en el cuerpo y el paciente muere por insuficiencia hepática. Las toxinas. Aflatoxina es un tipo de hongo que se consume ¿en qué? En el maní o en los pistaches. Los pistaches son unas pepitas que en México se consumen muy frecuente en todos los lugares donde hay chupa pistache. Entonces es como un aperitivo, es como una cosa que te van convidando. Entonces, estos cereales que han sido almacenados en estos lugares. Y la otra cuestión, el alcohol. Al alcohol lo meten a todo, pero yo creo que el alcohol no es el que va a generar todo esto. Puede que el alcohol, si es que lo abusas al alcohol, bueno, has transformado su condición de amigo
de consolador, porque el alcohol en sí solito consuela jóvenes. Y es el mejor amigo, porque ese amigo no te pide nada más que digas salud. Entonces quita las penas. Pero si es que abusas de esto, sí vas a llevar a otra condición que este higadito puede ser dañado con el tiempo. Pero va a depender de las condiciones, primero de alimentación, los hábitos de la persona, porque si vas a chupar todos los días, pues con seguridad en 10 años tu hígado ya está jodido. Entonces, estos son los factores de riesgo: la cirrosis, las hepatitis B y C. Ahora, ¿cuál es la carcinogénesis, la progresión? 80-90% es un hígado cirrótico. Si no hay cirrosis, rara vez es que se presenta el cáncer, el hepatocarcinoma jóvenes. El hepatocarcinoma tiene que elegir un territorio dañado, un hígado cirrótico. Esta secuencia está bien definida y es la base biológica del cribado ecográfico en los pacientes de riesgo. Entonces, mire, hay dos situaciones. 1, 2. Hepatopatía crónica. Virus de la hepatitis B y C. El alcohol. Inflamación crónica más necrosis. Si hay necrosis, el hígado regenera. Pero si a esto le agregas que ese paciente ha tenido daño hepático o daño del hepatocito, que es lo que causa la hepatitis, el hígado se transforma, esa célula desaparece y es reemplazada por fibrosis, no cumple función. La cirrosis, fibrosis difusa de todo el hígado, no es una sola parte, todo el hígado se ha dañado y todo es fibrótico. Nódulos regenerativos, hipertensión portal y substrato obligatorio. Aquí, cuando ya hay hipertensión portal, va a haber circulación colateral, va a haber ascitis, va a haber todo lo que han escuchado para una hipertensión portal, pero sin que la condición sea una cirrosis que dependa de una hepatitis. Lo que más conocemos es la cirrosis por el alcohol, por el abuso del alcohol. Nódulo displásico, bajo grado, alto grado, pérdida progresiva de la diferenciación. Hay atipias en el examen citológico. Cáncer hepatocelular precoz y avanzado. Va a haber, todo cáncer produce dos cosas. Para crecer necesita energía, para crecer necesita alimento. ¿Cómo consigue? Hay una actividad que produce vasos de neoformación, arterias de grueso calibre que le llegan al tumor. Se fabrica venas de retorno. ¿Para qué? Para que le llegue más alimento, más sangre, pueda crecer. Entonces, es el factor angiogénico que activa. Y esto permite una mayor nutrición del tumor. Esto va a seguir creciendo, también va a invadir esos vasos en los que el cáncer, porque el cáncer crece día y noche. Aquí no hay paro, no hay que estar en huelga, no, crece día y noche. Y las metástasis, puede haber intrahepáticas o a distancia. ¿Por qué razón intrahepática? El hígado es una víscera maciza. Hemos visto que tiene 8 segmentos. Cada segmento tiene su irrigación propia, tiene su conducto biliar propio, su sistema venoso propio. Entonces el hígado es, como les puedo decir, es un territorio donde tiene libertad de crecer, aquí o allá. ¿Por qué?
El hígado, dentro del hígado no hay venas que comuniquen allá. Le llegan las venas por acá y se dividen en ramos pequeños. Esos se pierden, aparecen otros ramos más pequeños, los capilares, y van formando ramos más gruesos. Y la sangre es transportada de esta manera. Las metástasis en el hígado se dan por vía hematógena en el hepatocarcinoma. Entonces la sangre que sale tiene células tumorales, puede sembrar donde llegue, donde no llega sangre al cuerpo. A todos los rincones del cuerpo llega sangre. Entonces una célula es suficiente para empezar un crecimiento tumoral. ¿Cuál es la clínica de esto, del carcinoma hepatocelular? En etapas avanzadas no pasa nada. Todos los cánceres no dan manifestación, no se manifiesta. El cáncer se manifiesta cuando ya tiene un tamaño considerable, cuando ya ha invadido terminaciones nerviosas o cuando ya el tamaño es de tamaño considerable que necesita más alimento. Hay vasos de neoformación. Entonces, a veces la primera manifestación del cáncer es la pérdida de peso. No hay causa aparente. El paciente está comiendo lo que siempre comía, pero hay pérdida de peso. Entonces, es una de las manifestaciones. Dolor o pesadez en el hipocondrio derecho. Esa sensación de plenitud postprandial cuando está comiendo es por un tumor que está comprimiendo el tubo digestivo y el hígado está en relación con esto. Entonces va a depender del tamaño, va a depender de la localización del hepatocarcinoma en el hígado. La función del hígado va a ir en deterioro. ¿Qué es lo que va a aparecer? Ictericia si la vía biliar está comprimida por el tumor, aunque no esté infiltrada, suficiente que esté comprimida, ya se va a alterar y se va a manifestar con ictericia. Va a haber asitis, una asitis que no te explicas, pero la asitis puede ser por manifestación por el tumor del hígado o por el hígado que es cirrótico y está albergando este cáncer. Ya es dos factores que están agrediendo al hígado. O puede ser porque el paciente está muy flaco, muy desnutrido. Y si es que esto persiste, la encefalopatía, jóvenes. Entonces, en los sangrados digestivos, el riesgo de una encefalopatía es alto. ¿Por qué? La sangre llega al intestino, se reabsorbe y eso se transforma en una cosa que es dañina para el encéfalo, el amonio, y eso nos va a llevar a una encefalopatía. Pérdida de peso, astenia, anorexia. Ya el paciente ya no está con un cáncer en etapa inicial, el cáncer ya está firmemente consolidado. Entonces ya el paciente tiene otras manifestaciones, ya no quiere comer. Pero estos cánceres también se manifiestan, a veces nada de esto hay, jóvenes, pero un síndrome paraneoplásico. Un paciente que tiene un cáncer de hígado. ¿Qué quiere decir un síndrome paraneoplásico? Es una enfermedad que se queja el paciente por decir de un estreñimiento. Afecta una víscera lejos del hígado, que no tiene relación con el hígado, que no tiene relación con la función del hígado, ni con la anatomía, pero manifiesta y es una forma de expresión del cuerpo, del subconsciente, para avisar que necesita atención. Algo está mal, algo está dañando su cuerpo. O puede manifestarse por una aplasia medular. Ese es un síndrome paraneoplásico. No es el mismo sitio donde tiene el cáncer, sino que es otra víscera.
Una hipoglicemia también es una manifestación de paraneoplásica. Y la hipercalcemia, estas cosas tal vez son los más frecuentes donde se manifiesta. El paciente tiene otra sintomatología, él tiene un cáncer en el hígado que todavía no se ha manifestado plenamente. Y la otra cuestión, el tumor va creciendo día y noche. Cuanto más joven la persona, el cáncer es más agresivo, crece más rápido y es más difícil de controlarlo. Entonces es una lesión indiferenciada. En el paciente mayor, la lesión es bien diferenciada. ¿Qué quiere decir esa lesión bien diferenciada? Crece lentamente, es más benevolente con la persona. El cáncer no tiene sentimiento, pero una lesión, un cáncer bien diferenciado, crece lentamente, las metástasis son tardías y permite hacer tratamientos y responde muy bien al tratamiento. Pero una lesión indiferenciada, primero crece, pero brutalmente, rápidamente. Es persona joven, es una lesión indiferenciada. Es una lesión que no responde a veces a ninguno de los tratamientos que se tiene. Es como una planadora que va bajando del cerro y sin frenos. A la persona se lo lleva. Espérame aquí. Laboratorio. La alfa-fetoproteína es el marcador tumoral por excelencia para el cáncer hepatocelular. Entonces, aquí, más de 400 nanogramos por ml, 60-70% de los cánceres avanzados. Menor sensibilidad en el cáncer precoz, menos de 20 nanogramos por ml. Y alfa-fetoproteína no descarta un hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, jóvenes, no es que debe ser grande. Son lesiones que tienen 2-3 centímetros, pero tienen el potencial de dar metástasis a distancia, por decir cuero cabelludo. 2-3 nodulaciones que van creciendo, que de una semana pues era un puntito y ya es más de 1 centímetro. ¿Cómo sangran esos? Por vía hematógena. Eso es muy agresivo, jóvenes. De hacer algo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de inmediato, si las condiciones lo permiten. Va a depender de la localización. Si es una lesión que compromete los dos lóbulos, está al medio, es una paciente que lamentablemente ya no se puede hacer nada. Pero si está localizado en un lóbulo o en uno o en otro, todavía se puede hacer un tratamiento radical, pero también la posibilidad de que haya metástasis en el contralateral del otro lado es muy alto. No sabes en qué momento, qué tamaño es el ideal. A veces en mama, lesiones de menos de 5 centímetros. Mujeres jóvenes, pero con sobreexpresión de leucogen CR2. Tienes eso y es positivo. Lesión de menos de 1 centímetro, ya tiene metástasis en el encéfalo, en el pulmón. Es algo parecido a esto. Esas lesiones son muy agresivas. Otros marcadores. Hablan de muchos, pero yo creo que este es el que está aprobado en el mundo entero y este es el que se aplica. Entonces, en el cáncer temprano o en el avanzado lamentablemente muy poco es lo que ya podemos hacer, tal vez en el temprano, pero va a depender también de la edad. Uno quisiera hacer porque es joven, pero en este joven la lesión es más maldita que en el viejo. Es excepcional que el paciente sobreviva a una lesión de estas, con los tratamientos que hay. Tal vez los tratamientos que se hacen en el primer mundo todavía podríamos contrarrestar, pero para que llegue eso aquí va a tardar buenos años.
¿Qué hora tenemos, Juanes? 6:55, doctor. Ahora, vamos a ver, el diagnóstico por imagen. Entonces, aquí, sin biopsia, pero paciente cirrótico. Hay criterios radiológicos que se aplican en el mundo entero. El patrón vascular es característico en el carcinoma hepatocelular. Esta neovascularización es de mucha importancia para el radiólogo. Es un diagnóstico no invasivo, pero con una especificidad alta. Esto es dependiente del que está leyendo la imagen. En la actualidad ya no hay radiólogos, sino son imagenólogos. Unos tienen más potencial para imaginarse que otros. Entonces no se les puede criticar. Es cada persona libre de imaginarse lo que ve. Yo puedo ver aquí en el techo, parece que estuviera escarchado con hielo. Pues a este lado más allá no hay, está seco, estamos en el oriente, pero aquí te puedo decir que tal vez estamos en La Paz. Pero es la impresión mía. Y si tú ves, también puedes decir de otra manera, no, esto es el amanecer o el atardecer del lunario. Pues es válido. Pero hay criterios que se tienen que uniformar y se han uniformado. Y esto los radiólogos lo saben. Uno de esos, el realce arterial intenso. Hay hipervascularización en fase arterial. En el tiempo actual, los radiólogos nos informan en fase arterial, en fase venosa. Entonces, y en fase tardía. Entonces, esto permite más todavía aclarar o que se nos pueda orientar de manera adecuada. Esto, ¿qué refleja? Simplemente un factor angiogénico. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hemos hablado, el tumor se fabrica vasos. El tumor necesita alimento y el tumor regula la cantidad de alimento que necesita y le quita al cuerpo. No solamente sangre, también alimentos. El paciente come para alimentarse, pero alimenta todo el tumor. El tumor necesita eso para crecer. Entonces, esto es excluyente, es un excluyente arterial, es un criterio patognomónico del contexto del hígado dañado. El venoso, hipodensidad en fase venosa portal. Entonces, puedes ver la tomografía en fase arterial. Está llegando la sangre. Y puedes ver en fase venosa, la sangre está retornando. Es un poco diferente la imagen, pero te ayuda y se complementa. Entonces, esto se compara con el parénquima circundante. Esta combinación con el otro tienes una especificidad del 95%. Entonces, aquí también ha cambiado para el radiólogo el apoyo que nos da con estas cosas para el diagnóstico de un cáncer hepatocelular en un hígado cirrótico. Tenemos otra cuestión, categoría 5 del hepatocarcinoma, sin biopsia, en nódulos mayores de 10 milímetros, o sea, de 1 centímetro, mayor de 1 centímetro joven. Hay criterios que sugieren malignidad, pero que no tienen o no son específicos para un cáncer hepatocelular. En estos casos se impone la biopsia. La biopsia por punción es la que nos va a definir. Las imágenes radiológicas nos permiten para sospechar y para poder planificar la alternativa de tratamiento que se le puede brindar al paciente, sin darle mucha vuelta. Aunque les diré con sinceridad, jóvenes, hay pocos cirujanos que se atreven a hablar de cirugía hepática. No es tan sencillo.
no es tan fácil decir que podemos hacer, porque es la cirugía tal vez de las más complicadas para la vida del paciente. Pero son cirugías que, si tú sabes lo que haces, no tienes por qué temer. Si tú conoces la anatomía, conoces la patología, no hay por dónde perderse, jóvenes. Para cualquier procedimiento quirúrgico, lo primero es la anatomía. Hemos hecho un pequeño repaso de anatomía quirúrgica. Entonces, eso es más que suficiente para el cirujano para poder tomar las conductas, conocer y tener presente la anatomía. Lo demás viene por añadidura. Si has leído la patología, te facilita mucho. Pero ningún cirujano creo que yo haya conocido que se burle de la cirugía hepática. Una mayoría trata de eludir, jóvenes. No es tan gratificante. ¿Por qué? Porque para esto, honestamente, yo he hecho una hepatectomía en una clínica privada. Un paciente que tenía un cáncer de colon, que lo operé, hizo quimio, hizo metástasis única en el lóbulo derecho del hígado. Para hacer esa pinche cirugía, pues me he pasado 10 días antes revisando la anatomía, revisando la patología. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bonito, pero no es que esa cirugía lo puedo hacer. Seguro si es que lo voy a hacer igualito, tengo que volver a leer, tengo que volver a repasar. No es de que no haya aprendido, no es de que me haya olvidado. Para una cirugía, la anatomía con las variantes y las técnicas, uno lo tiene que tener presente, en fresquito y repasar. Hay lugares donde se va adiestrando al residente, inculcándole la lectura. ¿Qué vamos a operar mañana? Una hernia hiatal. Muy bien. El profesor te pregunta y te revuelca del tema. Empieza con la anatomía quirúrgica o directamente a las técnicas. Y si no sabes, caballero, has perdido la oportunidad de continuar en esa cirugía. Y eso es el dolor más grande que le pueden infligir a un residente. Entonces, para eso uno tiene que estudiar. Y si estudias y respondes, el profesor te va a premiar. A ver, pásate para acá, tú lo vas a hacer. Entonces, esa cuestión es lo más gratificante. Es un estímulo obligado. Te están estimulando y te están obligando indirectamente a que estudies para que ganes el privilegio de hacer la cirugía. Alguien me dijo, de aquí salió un doctor que fue al Perú para hacer cirugía de cabeza y cuello. Bueno, perfecto, que bien para él, para ganar una plaza en Lima. Pues a la semana, 10 días, en una clínica me encuentro, ¿qué es aquí? Doctor, he ido al Perú, he ganado, qué bien, me dijo, pero me he venido, he renunciado. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué? Porque todos los profesores del jefe de servicio de cabeza y cuello que quería hacer, me han dicho que yo estoy yendo allá, pero no a operar, porque no me van a dejar operar. Bueno, y le dije, ¿sabes qué, amigo? Me estás mostrando tu verdadera capacidad y expresión de un pobre pelotudo. En la vida no se gana 2 veces la lotería. Tú has tenido el privilegio de ganar una plaza en un hospital por concurso, donde otros médicos quisieran estar, no han podido, has tenido la suerte. Entonces, ¿por qué me dicen? El residente no puede imponer qué cirugías le van a hacer. El residente tiene que ganárselo, las cirugías, con esfuerzo, con estudio, con dedicación, con atención a los pacientes y con un comportamiento honorable. Y tú has perdido. Te aseguro que nunca más vas a volver a ganar una plaza. Pues miren, no es que yo le haya infligido una maldición, pero yo le he dicho la verdad
Y me ha dolido que un paisano, carajo, piense de esa manera. Un residente va. ¿Por qué? Porque quiere aprender. Y para aprender tiene que soportar humillaciones porque no has estudiado. Entonces te duele. Para la siguiente vas a estudiar. Y es la forma cuando alguien quiere mostrar capacidad, superación. Entonces, a veces en estas cosas, jóvenes, es bonito y es triste a la vez. Uno dice que quiero ser tal cosa. Para hacer eso que tú has soñado, tiene que haber inversión de tu tiempo, tiene que haber atención de tu persona a esa especialidad, dedicación, sacrificio. Tienes que privarte de muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar, porque la obligación en la residencia ya no es como en la facultad, es otra cosa. En algunos lugares te dicen, muy bien, se va a dar 4 exámenes y al primer día del año te dan la carpeta con todo el programa, fechas y horas del examen. Tú decides si vas o no. Allá no hay justificativo de decir, me he enfermado, doctor, estaba en cirugía. No, señor. ¿Has dado el examen? Muy bien. ¿No has dado? Sencillamente has reprobado. Y en esos lugares hay algunos que te dicen, un examen que usted repruebe está fuera, out. No hay reclamo, no hay huelga, no hay lloriqueo, no hay compadrerío, no hay nada que te pueda aliviar. Entonces, como ven, eso es calidad y eso está impreso en el primer día de las actividades generales. A veces estas cosas, jóvenes, es bonito, pero eso es lo que enseña a un cirujano, a un médico, a aprender y a asumir las responsabilidades. Y no es malo, porque después te ríes de la vida, de lo que haces, no te complicas, no te estresas. Alguna vez me han preguntado a mí, ¿te estresas? Pero yo les he preguntado, ¿qué es eso? Si uno ha estudiado, no tiene por qué tener miedo, no tiene por qué arrebatarse, porque ha aprendido, porque tiene la capacidad de responder. Lo que bien aprendes en la vida, nunca te vas a olvidar, jóvenes, vas a llevar a la muerte. Yo creo que es las 7, ¿no? Estamos sí, 7 y 7. Nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias. Está bien, doctor.